Está atado a la cama desde hace 3 días. No lo sabes cuando entras a esa habitación. Lo que percibes primero es el olor. Sudor rancio mezclado con incienso de iglesia. Algo dulce y putrefacto al mismo tiempo. Las sábanas están empapadas. Las muñecas, envueltas en tela, muestran las marcas de algo que jaló durante horas. Sobre la mesita de noche, una Biblia abierta en el libro de Marcos. En la esquina, un hombre de 60 años con alzacuellos blanco murmura en latín sin levantar la vista. La familia está en la sala de espera. Llevan ahí desde ayer. Rezan. No saben que lo que escuchan al otro lado de la pared no son gritos de un demonio saliendo. Son los gritos de alguien cuyo cuerpo está colapsando bajo el peso de un estrés que ningún corazón puede sostener indefinidamente. No saben que el hombre del alzacuellos ha hecho esto antes, 3 veces, y que las 3 anteriores terminaron exactamente igual. Nadie sobrevivió. Matthew Benton tenía 32 años cuando murió en Washington, D.C. un martes en la madrugada. El médico que firmó el certificado escribió infarto agudo al miocardio sin sospecha de intervención externa. Matthew vivía solo. Tenía historial de consumo de estimulantes. La conclusión parecía razonable. La agente Sarah Collins había conocido a los 15 años en Roma. Recordaba a un chico disperso, generoso hasta el exceso, capaz de sostener argumentos teológicos durante horas y salir de ellos sin una sola certeza firme. Ese era Matthew. La duda no lo paralizaba, lo definía. Lo que Sarah no podía explicar era el miedo en su voz durante el último encuentro. No la paranoia característica de alguien que abusa de sustancias, sino algo más preciso, más dirigido. «Alguien va a matarme», le dijo. Ya lo hicieron antes, en Georgetown. Un hombre llamado Thomas Valentine. Thomas Valentine, 35 años, murió de deshidratación en su apartamento de Georgetown 3 semanas antes que Matthew. Tenía historial de esquizofrenia. Vivía solo. Su esposa había llevado a los niños con su madre porque Thomas maldecía a Dios en voz alta y golpeaba las paredes a las 3 de la mañana. Cuando los agentes Harrison y Coleman revisaron la habitación donde murió Thomas, encontraron algo que el reporte inicial no mencionaba. Marcas en el piso de madera bajo la cama, profundas, paralelas, el tipo de marcas que deja a alguien que jala una cadena con todas sus fuerzas durante un período prolongado. Las mismas marcas aparecían bajo la cama donde murió Matthew Benton. 3 semanas antes de morir, Matthew y Thomas habían hecho el mismo viaje. Santiago de Compostela, Galicia, España. La misma semana, sin conocerse entre sí, según sus familias. La semana exacta en que el sacerdote local de esa iglesia murió de un infarto durante la misa. Existe un mecanismo fisiológico llamado muerte por estrés cardiogénico. El cuerpo humano sometido a terror sostenido libera cortisol y adrenalina en cantidades que el sistema cardiovascular no puede procesar. El corazón literalmente se agota. En personas con historial de consumo de estimulantes, el umbral es significativamente más bajo. Un ritual de exorcismo tradicional, según registros del Vaticano, puede durar entre 4 y 72 horas sin interrupción. Los protocolos incluyen inmovilización física de la persona, privación parcial de sueño,
exposición continua a estímulos sensoriales intensos. Ninguno de esos elementos es, por sí solo, letal. Combinados durante 3 días en un cuerpo ya comprometido, producen exactamente lo que los certificados de defunción de Matthew Benton y Thomas Valentine describían como causas naturales. La línea entre un ritual religioso y un mecanismo de coerción psicológica extrema no siempre es visible desde afuera. Especialmente cuando todos en la habitación creen con absoluta convicción que están salvando un alma. El agente Reeves había trabajado casos de manipulación de culto durante 8 años. Conocía el patrón. Siempre empieza igual. Una familia desesperada frente a algo que no puede nombrar. Un hijo que se destruye con metanfetaminas. Una hija que oye voces que no existen. El sistema médico les ofrece diagnósticos, medicamentos, estadísticas de recaída. El 92% de probabilidad de una segunda crisis psicótica. Eso no es esperanza. Eso es aritmética del desastre. Y entonces aparece alguien que tiene una explicación diferente, más antigua, más limpia. No es una enfermedad, es una batalla espiritual. Y las batallas espirituales se pueden ganar. El padre Lawrence Harrow había pasado 20 años construyendo exactamente esa reputación. Teólogo respetado. Conferencista invitado, un hombre que hablaba de la fe con la precisión de un cirujano y la calidez de un abuelo. Las familias no veían a un manipulador cuando lo miraban, veían a alguien que los tomaba en serio cuando nadie más lo hacía. Lo que Harrow hacía con esa confianza era otra cosa. Primero reenmarcaba el diagnóstico. La esquizofrenia de Thomas no era esquizofrenia. Era un espíritu que había encontrado entrada a través de su alejamiento de Dios. La adicción de Matthew no era adicción. Era la consecuencia de haber abierto una puerta que no debía abrirse. El lenguaje médico desaparecía y en su lugar quedaba algo que las familias podían sostener. Algo que tenía forma de narrativa en lugar de forma de estadística. Después venía la culpa administrada. Si la familia no actuaba, era cómplice. Si dudaban del ritual, era señal de que el mal ya los había tocado también. Harrow no necesitaba amenazar a nadie. Simplemente les mostraba las consecuencias de la inacción y los dejaba elegir solos. Cuando Matthew Benton murió atado a esa cama después de 70 horas de ritual, sus padres lloraron. Harrow les dijo que el alma de su hijo finalmente estaba en paz. Ellos le creyeron, porque necesitaban creerle, porque la alternativa era que ellos mismos habían llevado a su hijo al cuarto donde murió. En la mente de Lawrence Harrow no había contradicción. Había lógica, una lógica coherente y completa que hacía de cada muerte una confirmación en lugar de un fracaso. Si el paciente sobrevivía, el ritual funcionó, el demonio fue expulsado, Dios actuó. Si el paciente moría, el demonio era demasiado poderoso para el cuerpo que habitaba, Dios lo llamó a su presencia. El alma está a salvo. La muerte no era derrota, era victoria de otra naturaleza. Este tipo de sistema de creencias, donde cualquier resultado confirma la premisa inicial, es técnicamente infalible. No puede ser refutado desde adentro, porque no deja espacio para la refutación. Harrow no era un hombre que ignoraba las consecuencias de sus actos.
Era un hombre que había construido un marco donde esas consecuencias no eran consecuencias. Eran signos de Dios. La diferencia entre un creyente sincero y alguien que usa la fe como arma no siempre está en la intención declarada, está en la disposición a cuestionar. Harrow nunca cuestionó, no después del primero, no después del segundo. Después del tercero seguía con el alzacuellos perfectamente puesto y el latín perfectamente pronunciado. Y había una cuarta víctima ya identificada. John Cooley, 31 años, el último amigo de Matthew en Washington. Los agentes Harrison y Sarah Collins llegaron al apartamento de John Cooley a las 11:40 de la noche. La puerta estaba entreabierta. Adentro olía a incienso y a algo más. Algo que Harrison reconoció de la morgue donde había revisado el cuerpo de Thomas Valentine. Harrow estaba en la habitación. Cooley estaba atado a la cama, consciente pero desorientado, con marcas nuevas en las muñecas y la frecuencia cardíaca visiblemente acelerada. Habían pasado aproximadamente 16 horas desde el inicio del ritual. Harrow no intentó huir. Se quedó de pie junto a la cama con la Biblia en la mano y miró a los agentes con algo que no era miedo. Era certeza. La misma certeza que había sostenido durante 4 meses, desde Galicia hasta Washington, desde el primer ritual hasta este. Sarah le habló directamente a Cooley. Le dijo su nombre. Cooley la reconoció. Eso fue suficiente para romper el ritual. La ironía fue esta. Harrow había construido toda su operación sobre la impermeabilidad de las familias al razonamiento externo. Había seleccionado a personas cuyos seres queridos estaban suficientemente deteriorados para que la familia eligiera la fe sobre el escepticismo. Pero Cooley tenía a alguien fuera de ese círculo. Alguien que no había sido incorporada al sistema de culpa. Sarah Collins llegó al apartamento precisamente porque Matthew, en su último momento lúcido, confió en ella en lugar de en sus propios padres. La psicología de Harrow lo delató. Había apostado todo a la lealtad familiar. No había calculado la lealtad de la amistad. Harrow fue escoltado fuera del edificio. Cooley sobrevivió. Hay una pregunta que este caso deja sin resolver, y es más incómoda que cualquier detalle forense. ¿En qué momento la fe ciega de una familia se convierte en complicidad en la muerte de alguien a quien ama? Los padres de Matthew Benton no querían que su hijo muriera. Querían que dejara de sufrir. Querían que la persona que habían conocido antes de las drogas y las voces regresara de alguna manera. Harrow no les ofreció un método para matar a su hijo. Les ofreció la única narrativa que convertía el dolor en sentido. Y eso, precisamente eso, es la vulnerabilidad que explota cualquier sistema de manipulación sofisticado. No el odio, no la codicia, el amor desesperado de alguien que ya no sabe qué más puede hacer. La fe no mató a Matthew Benton, pero fue el arma. Cada criminal tiene un perfil. Este es el suyo. Si este análisis te perturbó tanto como a nosotros, en el canal encontrarás otro caso donde la línea entre creencia y control desaparece de una forma que no podrás anticipar.